la mano de Dios en la vida de todos los que estábamos allá. Y si usted, varón, no fue, de lo que se perdió, ahí veo varios, no voy a volver a ver a nadie para que no digan que estoy viendo alguno, pero la verdad es que era una gran oportunidad para que todos tuviéramos, y los que fuimos pues nos regresamos gozosos, regresamos con ganas de más, porque el Señor pues nos habló y podemos el día de hoy disfrutar de una gran bendición al ver a nuestros hermanos y la comunión, la convivencia que pasamos con cada uno de ellos. Y en esta mañana pues yo de manera especial les decía pues el regresar a este lado de la tablita se siente pesadito, pero es una bendición, es un privilegio y la verdad es que se valora, se agradece y con temor y temblor uno se para acá al frente para poder compartirles lo que Dios nos ha dado. Y es que muchas veces puede ser que a todos nos llegue a ocurrir que no entendamos cómo Dios hace las cosas, cómo Dios obra, lo que decía Pancho, ¿no? Su camioneta. Y el pastor decía, pues es hijo de Dios, es que viene de parte de Dios. No podemos entender muchas veces las formas como Dios obra y actúa en nuestras vidas. Y tal vez uno dentro de la vida cristiana pues nos vamos acostumbrando a escuchar lo que Dios hace, las maravillas que Dios hace. Y ese es uno de los propósitos, el que podamos juntos alimentarnos y podamos escuchar la palabra de Dios y como en el pueblo de Israel, transmitirle eso a las generaciones que vienen. Que puedan ellos también ir descubriendo qué clase de Dios es en el cual nosotros confiamos. Porque es triste que no entendamos y no comprendamos la magnitud del Dios que tenemos. Incluso hay quienes pueden llegar a menospreciar la maravillosa vida que tienen. Tristemente, aún dentro del cristianismo, hay quienes pueden llegar a no sentirse a gusto con la vida que están viviendo. Afuera, pues como quiera, la gente sin el sentido que les da Dios, que da Dios a la vida de las personas, pues es común que llegue a pasar que menosprecien aquello que Dios les ha dado. Incluso llegan al grado de menospreciarlo tanto que prefieren quitarse la vida, renunciar a la vida que Dios les ha dado. Y la verdad es que esto es tanto para quien tiene poco dinero como para aquellos que tienen mucho dinero. Artistas de renombre, músicos famosísimos en todo el mundo, terminan quitándose la vida porque no encuentran un sentido a la misma. Eso ya no debería pasarnos a nosotros como hijos de Dios. Ya no deberíamos ni siquiera llegar a la consideración de algo similar, algo por el estilo. Porque a partir de que Cristo vino a nuestras vidas, Él es el que le da el sentido. Él es el propósito de nuestra vida. Él es el objetivo final. Él es nuestro todo. Pero por no conocer y no descubrir a ese Dios maravilloso, llegamos muchas veces a un tipo de pensamiento sin darnos cuenta de que tenemos todo. Alguna vez escuchando la predicación del hermano Juan Carlos Ortiz, creo que se llama, decía él, es que en Cristo ya lo tienes todo, porque así lo dice su palabra, que Él nos ha dado todas las cosas, todas las riquezas, el conocimiento en Jesucristo, el amor. No tenemos por qué vivir una vida que al parecer pudiera ser vacía. El propósito de esta palabra del día de hoy es que precisamente de nuestra vida podamos nosotros entender ese propósito.
viendo hacia atrás, recordando lo que Dios ha venido haciendo en cada uno de nosotros y reconociendo para qué fuimos creados, para qué Dios hizo todas aquellas cosas en nuestras vidas. Hay una película, la de Forrest Gump. Forrest Gump, supongo que la hemos visto todos, la pasan casi cada 8 días. Y este hombre está sentado en una banca hablando con diferentes personas y en alguna de ellas le comenta: mi mamá siempre me enseñó que la vida es como una caja de bombones, que tú metes la mano y sacas uno y no sabes qué es lo que te va a tocar. Pues a lo mejor en el mundo la gente lo puede ver así, pero en Cristo ya no, porque en Cristo sabemos hacia dónde vamos. Debemos de saber hacia dónde vamos. Tenemos que tener bien claro el objetivo que estamos buscando. Para saber hacia dónde vamos a caminar, tenemos que entender cuál es nuestro destino. Y Cristo nos ha venido a dar eso en nuestras vidas. Vamos, por favor, acompáñenme al capítulo 7 del libro de los Hechos. Vamos a ver una parte de la escritura donde Esteban presenta su defensa y habla de gran parte de lo que nosotros vemos en el libro de Génesis y Éxodo, en especial y en particular la vida de Moisés. Porque cuando Dios tiene un propósito para tu vida, mi amigo y hermano, no va a haber nada, absolutamente nada, que evite que ese propósito se cumpla. Porque tenemos un Dios que es soberano, lo estamos viendo en los días martes, un Dios que con toda autoridad dictamina el rumbo de la vida de aquellos que Él ha escogido, que Él ha llamado. No importa las circunstancias que tú hayas visto en tu vida, Dios ha ido preparando el camino para que tú llegues hasta este punto y aún más para lo que viene para ti. Vamos a leer ahí en el capítulo 7 de Hechos, los versículos del 18 y 20 por ahora, que vamos a estar a lo largo de este capítulo. Pero vamos a leer esos dos versículos, por favor. Dice el 18 al 20. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Vamos a ver a lo largo de esta palabra, de esta exposición, 3 puntos que siempre debemos recordar, que nunca debemos olvidar. Así titulé el mensaje del día de hoy. Nunca lo olvides. Hay cosas que no debemos olvidar. Y antes de ver los puntos, primeramente, para todos y cada uno de nosotros, Moisés, pues todos sabemos más o menos su historia. Cómo fue lo que dice aquí en Hechos, lo que dice Esteban, cómo fue que llegó a ser el libertador
del pueblo de Dios. Y si cada uno de nosotros nos preguntamos en los momentos difíciles, en los tiempos que consideramos malos, en aquellas situaciones, en aquellas circunstancias que nos duelen, que nos llenan de temor, que nos llenan de dolor, si creemos que es Dios quien está detrás de todo esto, pues muchos van a decir, no, es que esto no puede venir de parte de Dios. Esto no puede ser que venga de parte de Dios. O negarnos a creer que sea así. ¿Por qué? Porque no podemos ver más allá de lo que está enfrente de nosotros. Y eso al ser humano en general pues nos genera mucha incertidumbre. La expectativa siempre genera incertidumbre, temor. Tan solo cuando un niño cambia de escuela o entra a una escuela nueva y no sabe lo que va a venir con el salón, es una sensación de temor, de saber si va a ser aceptado o no. Siempre lo que no conocemos nos da miedo. Y cuando no sabes el propósito para el cual Dios está presentando esto que está en tu vida, pues es natural que uno sienta miedo, sienta ese temor. Imagínate en la vida de la familia de Moisés, el hecho de que Faraón manda a matar a todos los niños y ellos tienen que preservar la vida de este pequeño. ¿Y cómo es Dios? Dice que llega ese pequeño a través del río, un río peligroso, tan solo no sabemos cuántos peligros pudiera haber tenido tan solo el río, para llegar al punto exacto donde se encontraba la hija de Faraón y que ésta lo recogiera. Y todo esto nosotros lo leemos y decimos, wow, qué maravilla, qué grande es Dios. Pero en su momento, ¿quién iba a esperar que ese niño llegara a las manos de la hija del Faraón? ¿Qué probabilidades tenía de sobrevivir ese pequeño? Y dice aquí, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. El primer punto que vamos a analizar aquí es que Dios nos salva. El nombre de Moisés se lo dieron precisamente porque dice, de las aguas fue sacado de las aguas, fue salvado de las aguas. Antes de que Moisés entendiera todo esto que había venido a su vida, Dios ya estaba guiando esa vida de ese pequeño. Dice, mientras que la hija de Faraón se bañaba en el río, llegó a ella esa pequeña arquilla que había preparado la madre de Moisés, y de esa manera pues el niño fue criado como hijo de la hija del Faraón. Muchas veces nosotros podremos, mejor dicho, dar honra y gloria a Dios cuando nos demos cuenta de que nos ha salvado Dios. Es una parte fundamental del evangelismo. Cuando uno le presenta a Dios a la gente y le decimos, es que hay que presentarles el plan de salvación. ¿Cuál es el objetivo? De hacerle ver a las personas su condición, la condición en la que nos encontramos todos y cada uno de nosotros. El hecho de saber que hemos sido rescatados ya le da un sentido a nuestra vida. Nada más tan solo saber que hemos sido salvados ya le da un sentido a tu vida. De saber que no fuiste un accidente, de saber que Dios tiene un propósito, todo eso le da un sentido a tu vida.
pero la gente obviamente no sabíamos, todos y cada uno de nosotros, dice la palabra, que estábamos muertos en delitos y pecados, y que la paga de nuestro pecado era la muerte eterna. Entonces, saber de qué nos ha salvado Dios nos puede hacer reconocer en los momentos más difíciles en la clase de Dios que tenemos. Porque puedes ver hacia atrás en tu vida y darte cuenta de quién eras y de quién eres aún el día de hoy. Pero de todas aquellas cosas que Dios ha ido transformando en ti. Ayer les decía, fue un hermoso tiempo donde pudimos hablar entre nosotros y escuchar testimonios de cada uno, y de que cada uno de los que hablaban reconocían de dónde habían sido rescatados, de dónde habíamos venido, de dónde hemos venido. Porque solamente viendo lo que Dios hizo, el milagro tan maravilloso que Dios hizo en nuestras vidas, es como podemos entender el Dios tan grande que tenemos. Nunca olvides que Dios te rescató. Nunca olvides que Dios te salvó, así como Moisés. Físicamente, ¿cuántos testimonios y testimonios hay de quienes hemos sido salvados por Dios en algún accidente, de alguna u otra manera? Yo tan solo puedo contar al menos 4 o 5 veces que Dios me ha rescatado o me ha salvado de morir. Algunas por enfermedad, otras por imprudencia mía y otras por terceras personas. Pero que Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre estuvo ahí preservando mi vida. Dios tuvo cuidado de que ninguna de esas situaciones me afectaran de tal manera, o más bien que me llevaran a la muerte en su momento. Situaciones complicadas, golpes en la cabeza, dejar de respirar, cosas por el estilo donde muchas personas pueden fallecer, y Dios nos preservó la vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Y no hay nada ni nadie que pueda hacer que el propósito de Dios en tu vida no se cumpla. Hay quienes a corta edad, como nuestro hermano Ángel, parten con el Señor. Hay quienes llegan a la edad, por ejemplo, de Raúl. Y gracias a Dios, porque todos y cada uno de los eventos y situaciones son por parte de Dios. Finalmente, Él tiene el control de nuestra vida, y cuando nosotros no nos vamos a ir hasta que cumplamos el propósito para el cual estamos aquí, por el cual Dios nos ha traído a este lugar. La salvación que Dios nos ha dado nos libró del infierno, nos libró del pecado, nos libró de la muerte eterna. Y tan solo este punto es más que suficiente para que cada uno de nosotros podamos transformar nuestra manera de pensar, entendiendo que es Dios quien ha obrado de tal manera en tu vida que hoy ya no tienes ese destino para el cual íbamos caminando derechito. Y es un factor más que suficiente para darle honra y gloria a aquel que te salvó. Es más que suficiente para empezar a vivir en obediencia al Dios que te trajo de muerte a vida sin hacer absolutamente nada, sin merecértelo. Es más que suficiente para que nosotros podamos voltear nuestros ojos a Él en agradecimiento y podamos clamar a Dios
pidiendo el perdón, porque como decía, sin merecerlo, fui tratado con misericordia. Y el día de hoy puedo disfrutar entonces de la vida que Dios me ha dado, del tiempo que estoy viviendo, de la gente que me rodea, de la familia que tengo. No estar sumergido en los problemas, en las tristezas, en las situaciones conflictivas, que no sea eso lo que me ahogue, sino el saber que Dios me ha salvado, me haga un impulso, le dé un impulso a mi vida, por el Dios que me ha traído a vivir la vida que yo tengo. Entonces nunca olvides que Dios te salvó. En segundo lugar, también podemos ver que Dios nos prepara. Vamos a leer los versículos del 21 al 29, ahí en Hechos. Del 21 al 29 dice: pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Otra etapa de la vida de Moisés. Crece como hijo de la hija de Faraón. Y si te puedes imaginar, es como en aquellos tiempos el imperio más poderoso de la tierra, la persona más importante de la tierra, y tú eres como su nieto. Imagínate crecer bajo esa condición, los privilegios, la instrucción que debía haber tenido este muchacho. Y dice aquí, fueron como 40 años que él estuvo bajo esta condición. Y gracias a que la madre también, la inteligencia de la mamá y de la hermana de Moisés, que cuando llega a los brazos de la hija de Faraón, lo que hacen es: ¿sabes qué? Pues va a necesitar una nodriza al niño. Pues vamos a presentarte delante de la muchacha para que tú lo críes. Y el hijo de la hija de Faraón tiene su nodriza, que casualmente es su mamá. Y la madre puede ver crecer a su hijo e irlo también instruyendo, y vamos a verlo un poco más adelante. Irle presentando también al Dios en el cual ella creía. Y este muchacho, pues los egipcios eran conocidos por su conocimiento astronómico, por la medicina en aquel entonces, por diferentes cosas.
Pero podemos ver que él también fue instruido por su madre en el conocimiento del Dios verdadero. Lo podemos ver porque dice Moisés que él había entendido que Dios podría salvar a su pueblo por su mano. Él, entendiendo que era hijo de judíos, que realmente su madre no era la egipcia, él veía al pueblo de Israel como su pueblo y dijo, pues desde mi posición yo tengo palancas, yo voy a poder sacar al pueblo o liberar al pueblo de la esclavitud que están viviendo. Pero veíamos ayer también antier, llegando allá con los varones, tus planes y los planes de Dios, hay veces que no son iguales. Tú los simplificas, ¿no? Pues así le hacemos, Señor, ¿cómo ves? Y Dios te dice, no, lo vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a hacerlo distinto. Y Dios preparó a Moisés porque tenía un plan para él. Y aunque el propósito sí era ese, liberar al pueblo de Israel de Egipto, no era ni el tiempo ni la manera como Dios lo tenía planeado. Antes tenía que preparar a Moisés. Antes tenía que hacer una obra especial en este varón para que entonces se cumpliese el propósito tanto en el pueblo como en la vida misma de Moisés. ¿A dónde lo llevó? Dice, a desarrollar cualidades como la mansedumbre, como la humildad, como la paciencia, como la apacibilidad, o sea, ser apacibles, o pasividad, el dominio propio y sobre todo el aprender a depender en el Señor. ¿Por qué? Porque si Moisés hacía una revuelta estando en una posición de autoridad, ¿quién se iba a llevar la gloria? Pues él, porque yo tenía las palancas, yo tenía la capacidad, soy inteligente, tengo estudios. Entonces, pues, con mis argumentos, yo puedo sacar al pueblo. Y le dice Dios, a ver, espérate tantito, yo te tengo que llevar a que tú veas que tú no eres absolutamente nada, para que entonces voltees a verme a mí y yo te voy a decir cómo se van a hacer las cosas. Y es el caso de, creo que todos nosotros, o usted está pensando, ay, ese Moisés, qué rebelde. Pero la verdad es que son cosas que nos han pasado a todos y cada uno de nosotros. El querer hacer las cosas a nuestra manera, confiando en nuestras habilidades, en nuestro conocimiento, en nuestra capacidad. Y entonces Dios nos tiene que meter en el horno para que se nos vaya cayendo todo ese orgullo, toda esa vanidad, toda esa soberbia. Y que entendamos y comprendamos que solamente es por Él, que no es por nuestras fuerzas. Dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque finalmente estamos aquí por Él y para Él. Y Moisés fue preparado en la fe, lo que les comentaba hace un momento. Dice, después de los acontecimientos descritos que hemos visto, Moisés sabía que podía ser este libertador, por lo que dice aquí en Hechos 25. Pero llegando el momento, Dios tenía que hacerle ver su naturaleza, su incapacidad. Pero su madre hizo bien, puesto que ella lo fue enseñando, lo fue educando
sobre quién era el Dios verdadero. Es necesario que nosotros, así como la mamá de Moisés, instruyamos también a nuestros hijos. Dice la Escritura: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque también veíamos ayer en los varones el hecho de que nosotros seamos cristianos, que le hayamos entregado nuestra vida a Dios. Esto no hace que nuestros hijos sean cristianos. Y se los digo yo, que nací en lo que se le conoce como cuna cristiana. Nací de cuna cristiana, bajo principios cristianos, yendo a la iglesia todos los domingos. Y no tienes un parámetro de lo que es Dios hasta que no tienes realmente un encuentro con Él. No puedes hablar de algo que no has experimentado en tu vida. El principio que Dios establece desde el Éxodo, cuando el pueblo de Dios es sacado, que les dice le dice Dios al pueblo de Israel: y vas a hacer esto año con año para que se lo transmitas a tus hijos, para que ellos vean de dónde les sacó el Señor, de qué clase de Dios tienen. La finalidad es que estos niños se mantengan en el camino de Dios y a la larga también puedan llegar a tener un encuentro y experimentar a ese Dios vivo de manera personal. Porque no viene como por paquetes. Acepta hoy a Cristo y serás salvo tú y tu casa, dice la Escritura. Pero es una promesa que se mantiene en cuanto a la instrucción que también nosotros podamos darle a nuestros hijos, a los que vienen debajo, al ejemplo que podamos darle a nuestra familia, al testimonio que nosotros podamos presentar. Pero finalmente es Dios quien va a llamarles, es Dios quien va a escogerles, es Él quien por sobre todas las cosas determina a quién va a llamar. Y nuestro deber es instruir a esos pequeños para darles bases, para darles fundamentos. Y como dice la Escritura, cuando fueren viejos, que no se aparten de ellos, que aprendan desde chiquitos a conocer a ese Dios vivo, para que cuando llegue el momento de esa confrontación con Él, de ese momento especial en sus vidas, para ellos sea wow. Ahora, dice Job, ahora te veo, ahora te conozco. Había escuchado lo que mis padres me habían dicho, había escuchado lo que en la iglesia se me había predicado, pero el día de hoy yo te conozco. Fue preparado en la fe, en lo espiritual. Fue preparado también en lo secular. Y aquí podemos ver lo que decíamos hace un rato, la enseñanza que pudo haber recibido este joven, la mejor para en aquellos tiempos, lo mejor de lo mejor él lo pudo aprender. Estaba en la élite. Y todas esas cosas que Dios le dio también fueron parte de su preparación para lo que venía posteriormente. No fueron inservibles, no fue un tiempo echado a la basura, no. Aún aquellos que no conocíamos a Cristo y que todo el tiempo detrás del conocimiento de Dios, antes de conocer al Señor, vivimos, todas esas experiencias es lo que te fueron formando para lo que eres el día de hoy y para lo que Dios quiere usar. Son herramientas que Dios te fue brindando poco a poco
para que en su momento tú las puedas utilizar para darle honra y gloria a Él. Y no estoy hablando de estudios académicos necesariamente, porque en donde tú te desenvuelvas, en el área donde tú te desenvuelvas, ahí tú puedes ser útil para Dios. Mejor dicho, seguramente eres útil para Dios, porque estás ahí con un propósito también. No echemos en saco roto tampoco todo lo que Dios nos ha dado, el conocimiento que hemos adquirido secularmente, porque nos capacita, nos da herramientas para que podamos entonces usarlas en un momento dado con la gente a la cual hay que compartirle, a quienes hay que predicarles. Es muy importante para nuestras vidas. Todo esto también podemos verlo, por ejemplo, en la vida de David, cómo Dios lo fue preparando. Él era un pastorcillo de ovejas, pero él conocía al Dios vivo, ya había tenido una experiencia con ese Dios, de tal forma que cuando se presentó el filisteo, el gigante, él sabía quién era el Dios en el cual confiaba. Y los problemas acabaron para David ahí. Ya mató a Goliat, vamos a hacerlo rey. No, apenas empezaba un proceso de aprendizaje para David. Imagínate tú que el presidente te mande matar, que le ponga preso a tu cabeza. ¿Vivirías con paz? ¿Saldrías de tu casa para empezar? Imagínate que te mande llamar al presidente y dice, a ver Landín, toca la guitarra aquí para el presidente. Ahí está Landín tocando y de repente saca un rifle el presidente y toma, te pasa zumbando la bala aquí. Fue algo que lo que pasó similar a David. Y uno podría pensar, pues ¿qué no es el hombre conforme al corazón de Dios? Pues sí, así lo dice la Escritura, pero también Dios lo preparó, lo capacitó, y en algunas de esas situaciones pues no le agradaban tanto a David, supongo. Pedro, un pescador, llevado a predicar a aquellos que tenían conocimiento, pero también tuvo que pasar por sus experiencias, de ser quebrantado, el de un momento decirle a Cristo, yo contigo a donde sea, donde tope, en lo que sea, yo te sigo, y unas horas después estarlo negando. Todo esto es una preparación que Dios tiene para cada uno de nosotros, no importa quién seas, no importa si tienes muchos estudios, pocos estudios, no importa tu condición socioeconómica, lo que importa es que todas y cada una de las experiencias que tú has tenido en tu vida son parte del proceso de aprendizaje donde Dios te ha metido para que tú comprendas y entiendas que tu vida está en sus manos. Que aún sin conocer de Cristo, Él ya te estaba protegiendo. Que aún sin conocerle, Él te estaba guardando, te estaba cuidando. Que aún en tus equivocaciones, aún en tus errores, Él tenía cuidado de ti. Aún en tus decisiones más absurdas, Él todo eso dijo, Dios, tú a fuerzas te quieres ir para allá, pero yo te voy a llevar para acá. ¿Por qué? Porque yo quiero, porque te he escogido. Y ninguno de los que ha escogido Dios se va a perder. Amén. 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 Por muy rebeldes que sea, por muy rebelde que sea el niño, por muy rebelde que sea mi hijo, cuando no quiere que yo le agarre la mano,
Si vamos a cruzar una calle, yo le agarro la mano y lo cruzo. Aún en contra de su voluntad. Porque no se trata de lo que Él quiere, sino de lo que yo como su Padre sé que es necesario y conveniente para su vida. Aleluya. Entonces, Dios tiene el control de tu vida, ha tenido el control de tu vida todo este tiempo, ha tenido el control de tu vida. Dice la palabra de Dios en Efesios, desde antes de la fundación del mundo, Él ya te había echado el ojo, te formó, dice la palabra en Salmos, mi embrión vieron tus ojos, me formaste en lo más profundo del vientre de mi madre. Y por eso nunca se nos debe de olvidar que toda esa preparación que Dios nos ha dado tiene un propósito para nuestra vida. Que Dios nos ha salvado y que Dios nos ha preparado, nos está preparando. Y como tercer punto, Dios nos llama. Vamos a leer los versículos del 30 al 36, por favor. Dice: entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, desde el 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Vamos a leer hasta ahí. Dice: ven y te enviaré a Egipto. Si en algún momento nos hubieran preguntado, hace 15, 20 años, o un poquito menos los más chavos, si nos hubieran preguntado, ¿cómo te ves en 15 o 20 años? O si tú que te conoces, antes de que llegaras a Cristo, viendo la vida que tenías, te hubieran dicho, un día tú vas a predicar el Evangelio, ¿lo hubieras creído? ¿Quién se iba a imaginar que a pesar de todas las cosas que estabas viviendo, que vivimos, quién se iba a imaginar que Dios iba a hacer algo provechoso de todas estas situaciones? ¿Quién de los que entró a la cárcel un día se imaginó que saliendo, de los que estamos aquí hablando, que saliendo iba a predicar la palabra de Dios? ¿Y qué les gusta? Un 70-80%, quizá más, de los que estamos aquí reunidos son producto del ministerio carcelario. Aquellos que la gente podría imaginar, aquellos que la gente podría señalar como inservibles, y que un día esos inservibles se pararan al frente o con una persona de manera personal y le dijeran: Cristo puede transformar tu vida. Por todo ese proceso que Dios ha venido transformando en nosotros, por todas esas cosas que Dios nos ha venido preparando, que Dios nos ha venido enseñando, que nos ha venido haciendo madurar, a pesar de nuestra oposición, a pesar de nuestra insensatez,
a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de todo eso, Dios dice, a ti es al que he escogido. Así que ven, porque yo tengo un plan para ti. Y tú vas a ir y vas a predicar mi palabra. Esto de manera general a todos nos ha dado ese mandamiento. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y yo voy a estar con ustedes todos los días. Y ya no vas a ir solo, porque yo voy a estar contigo. Y entonces, ¿para qué sirve toda la enseñanza, toda la preparación? Para ese momento donde Dios te está llevando. Para ese momento donde Dios está preparando todo para que tú llegues con alguien y le digas, Cristo tiene un plan también para tu vida. Dios estaba llamando a Moisés para que fuera con Faraón y sacara al pueblo. Faraón, en la escritura, Satanás es ejemplificado a través de Faraón. El pueblo de Israel estaba esclavo de Satanás. Así como el pueblo allá afuera que no conoce a Dios todavía, está esclavo del maligno, esclavo del pecado. Y nosotros somos llamados para ir hacia esas personas y rescatarlos así como Dios nos está mandando a hacer. Y toda esa preparación que Dios te ha dado es para ese momento, mi hermano. Vive tu vida, disfrútala, sí, pero cumple el propósito para el cual has sido llamado. Aquí tenemos en esta iglesia una bendición tremenda. Dios nos ha dado personas con habilidad increíble para poder predicar la palabra a la gente. Una facilidad de palabra impresionante. Que yo puedo ver cómo se expresan, la manera tan fácil que se les hace el hablar. Y lo admiro porque yo no veo esa habilidad en mí. Yo me paras al frente de un lugar y estoy aquí por la gracia de Dios, pero me paras en cualquier otro lado y empiezo a tartamudear o se me nubla la mente y digo una cosa traporosa y no sé para dónde voy. ¿Por qué? Porque tengo pánico escénico, me da mucho temor el hablar delante de la gente. Sí, la verdad es que mi esposa me ha visto, o sea, en otras circunstancias, en otros aspectos de mi vida, soy súper penoso, soy muy introvertido en algunas cosas. Por eso yo veo una maravilla, un milagro para mí el poder estar de este lado hablándoles, porque solamente es por la gracia de Dios. Solamente es porque Dios es bueno. Pero de igual forma, todos y cada uno de nosotros tenemos habilidades o dones, características con las cuales hemos sido formados, y todas ellas las va a utilizar Dios, las quiere utilizar Dios en tu vida. Yo no me considero un evangelista como lo es mi esposa, pero me dice ella, oye, vamos a predicar a fulanito, tiene un plan para predicar a la gente en la calle, y yo digo, ay, se me hace un nudo en el estómago porque digo, ¿cómo vamos a hablarle a la gente en la calle así nada más? Me voy a parar. Pero voy y quiero ir con ella. ¿Por qué? Porque yo sé que el llamado también es para mí. Sea un evangelista, el llamado es para mí. Ya Dios me utilizará potencialmente en otras áreas, pero yo tengo que abrir mi boca para predicarle a la gente también. Yo tengo que abrir mis labios para decirle a las personas cuánto Dios los ama y el propósito que tiene para sus vidas, porque a eso hemos sido llamados todos.
No hay uno que no pueda decir, no, yo creo que Dios a mí particularmente no me llamó a evangelizar. No. El llamado es para ti, seas o no evangelista. Porque lo que se trata es predicar el evangelio a toda criatura. Y te va a convertir en un evangelista, quieras o no, en el momento dado. Dios nos llama dice, no voy para allá, dice en el libro de Números, dice Moisés era con mucho el más manso de todos los hombres que había sobre la superficie del suelo. Era un hombre manso, Moisés, se le conoció como un hombre manso posteriormente. ¿Quién iba a decir que aquel que mató a un egipcio que salió huyendo por homicida de Egipto iba a ser considerado el hombre más tranquilo? Sin embargo, tenía liderazgo, un liderazgo que le fue instruido desde pequeño. Toda la preparación que Dios nos ha dado ha valido la pena. Y ya para concluir, mi hermano, el propósito, te decía yo hace un rato, es que podamos analizar nuestra vida, echar un vistazo hacia atrás, que te des cuenta de lo maravilloso que ha sido Dios contigo y de la maravillosa vida que tienes. Que valores todo lo que tienes el día de hoy, porque Dios ha hecho una obra hermosa en ti. Que por ningún momento aceptes pensamientos del enemigo de que no vales la pena, de que eres insignificante, de que tú no puedes hacer nada. Si alguna vez ha pasado un pensamiento así por tu cabeza, recuerda que Dios ha hecho la obra en tu vida. Recuerda el Dios que tú tienes. Y sí, entendiendo todas mis limitaciones, entendiendo que yo no era nada, entendiendo que estaba muerto, que no tenía ningún mérito, pero ahora en Cristo Jesús soy un hijo de Dios. Y ahora mi vida tiene un propósito, un sentido. Y ahora yo soy útil. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado utilidad a mi vida. Nunca olvides que Dios te salvó. Nunca olvides la preparación que Dios te ha dado y que sigues o seguimos en ese proceso, en ese aprendizaje. Y nunca olvides que has sido llamado por Dios para predicar su palabra. Que Dios te bendiga, hermano.